Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desentrañamos los misterios, los rumores y las verdades detrás de nuestras parejas de telenovela preferidas. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa profundamente, la relación, o mejor dicho, la ex-relación entre Ander Erçel y Kerem Bürsin, y lo que se dice de su futuro. Pero no nos quedaremos ahí, porque hoy tenemos una invitada muy especial que, al parecer, tiene información jugosa y exclusiva. Así es. Vamos a analizar las declaraciones de ni más ni menos que Idem Bürsin, la madre de Kerem, y lo que ella ha revelado sobre los supuestos deseos de su hijo y, atención, sobre un posible bebé de Ande. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favorcito, si son nuevos por aquí, o si son de los que ven nuestros vídeos pero todavía no se han suscrito, esta es su señal. Hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme de sus actores turcos favoritos. Les prometo que no se arrepentirán. Además, si les gusta el vídeo, no olviden darle un buen like, que me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Bien, entremos en materia. Como todos sabemos, la relación entre Ande y Kerem fue un torbellino de pasión que nos tuvo a todos enganchados. Desde que se conocieron en el set de Senkal Kapm, hasta que confirmaron su romance, fueron la pareja del momento. Su química era innegable, su amor se palpaba en cada fotografía y en cada entrevista. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Y con la ruptura, llegaron también los rumores, las especulaciones y las preguntas sin respuesta. Y aquí es donde entra en juego Idem Bürsin. La madre de Kerem siempre ha sido una figura discreta, pero en los últimos días, ha surgido información que la vincula con declaraciones sorprendentes sobre Ande y sobre los deseos de su hijo. Pero, ¿qué ha dicho exactamente Idem? Aquí es donde la cosa se pone jugosa. Según fuentes cercanas a la familia, la madre de Kerem, en una conversación informal con amigos, habría expresado su deseo de ver a su hijo formar una familia. Hasta ahí, todo normal. Pero lo interesante es que, al parecer, Idem habría mencionado que sabía del deseo de Kerem de tener hijos, y que incluso habría expresado cierto arrepentimiento por el hecho de que su relación con Ande no hubiera llegado a ese punto. Pero atención. Porque aquí viene la bomba, los rumores apuntan a que Idem también habría insinuado, de manera muy sutil, que Ande podría estar esperando un bebé. Sí, lo sé, suena increíble. Pero al parecer, la madre de Kerem habría hecho comentarios ambiguos que han sido interpretados por muchos como una confirmación de un posible embarazo de la actriz. Imagínense el revuelo que ha causado esto. Las redes sociales han estallado, los fans están enloquecidos y los medios de comunicación turcos no hablan de otra cosa. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Ande está embarazada? ¿O son solo rumores infundados? La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial ni por parte de Ande ni por parte de Kerem. Ambos han mantenido un perfil bajo desde su ruptura y han evitado pronunciarse sobre su vida personal. Sin embargo, eso no ha impedido que los rumores sigan circulando y que la gente siga especulando sobre su futuro. Ahora bien, analicemos un poco la situación. Es cierto que Ande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida privada. Pero también es cierto que su relación fue muy intensa y que ambos parecían muy enamorados. No sería descabellado pensar que en algún momento hayan hablado de formar una familia y de tener hijos. Además, hay que tener en cuenta que Idem Bürsin siempre ha tenido una buena relación con Ande. Incluso durante su noviazgo, se les veía muy unidas y compartían momentos juntas. No sería sorprendente que Idem supiera algo que nosotros desconocemos y que haya querido dar una pista sobre el futuro de Ande. Por supuesto, también es posible que todo esto sea una simple especulación y que los rumores no tengan ningún fundamento. Quizás Idem simplemente expresó su deseo de ver a su hijo feliz y formar una familia, sin querer insinuar nada sobre Ande. O quizás los medios de comunicación han exagerado sus palabras y han creado una historia donde no la hay. En cualquier caso, lo cierto es que esta información ha generado mucha expectación y ha vuelto a poner a Ande y Kerem en el centro de la atención mediática. Y mientras esperamos una confirmación oficial, no nos queda otra que seguir especulando y soñando con un posible reencuentro entre esta pareja que tanto nos hizo suspirar. Pero dejemos de lado los rumores y centrémonos en los hechos.
Hasta el momento lo único que sabemos con certeza es que Ande y Kerem están separados y que ambos están enfocados en sus carreras profesionales. Ande sigue triunfando como actriz y modelo, y Kerem está explorando nuevos proyectos y horizontes. Sin embargo, eso no significa que la puerta esté cerrada para siempre. En el mundo del espectáculo, todo es posible y hemos visto muchas parejas reconciliarse después de un tiempo separadas. Quizás en el futuro Ande y Kerem decidan darse una segunda oportunidad y volver a estar juntos. O quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento, apoyándolos en sus proyectos individuales y respetando su vida privada. Y por supuesto, seguir soñando con un posible reencuentro que nos devuelva la ilusión y la esperanza en el amor verdadero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de los rumores sobre Ande y Kerem y las declaraciones de Idem Bürsin. Como hemos visto, la información es confusa y no hay nada confirmado, pero la posibilidad de un bebé de Ande y los deseos de Kerem de formar una familia han generado mucha expectación. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, y que hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero eso no impide que sigamos soñando con un posible reencuentro entre Ande y Kerem y con un futuro feliz para ambos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les ha gustado, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y lo más importante, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande está embarazada? ¿Les gustaría que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y sigan de cerca todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos amantes del salseo turco. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen. Que aún hay más detalles que analizar y salseo que destapar. Porque, mis chismosos favoritos, esta historia no termina aquí. Vamos a profundizar en la figura de Idem Bürsin, la matriarca de este drama romántico, y en su posible influencia en la vida de su hijo y, por extensión, en el futuro de Ande. Idem Bürsin, a pesar de su discreción, siempre ha sido una figura respetada y querida en el entorno de Kerem. Se le considera una mujer con fuertes valores familiares, muy unida a su hijo y con un gran sentido de la responsabilidad. Su opinión siempre ha sido importante para Kerem, y se dice que él valora mucho sus consejos y su apoyo. Por lo tanto, no es descabellado pensar que Idem tenga cierta influencia en las decisiones de Kerem, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Si ella realmente expresó su deseo de ver a su hijo formar una familia, es muy probable que Kerem lo haya tenido en cuenta a la hora de evaluar sus relaciones sentimentales. Y aquí es donde entra en juego la figura de Hande Erçel. Hande, con su belleza, su talento y su carisma, conquistó a Kerem y a toda Turquía. Su relación fue un cuento de hadas moderno, una historia de amor que traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Pero como todo cuento de hadas, tuvo su final. Las razones de la ruptura entre Hande y Kerem nunca fueron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas profesionales incompatibles, incluso de la presión mediática. Pero lo cierto es que, a pesar del amor que se profesaban, no pudieron superar los obstáculos y decidieron tomar caminos separados. Ahora bien, ¿cómo encaja Idem en todo esto? Si ella tenía la esperanza de que Hande se convirtiera en la madre de sus nietos, es posible que haya sentido cierta decepción cuando la relación terminó. Y si además, como apuntan los rumores, Idem sabe algo sobre un posible embarazo de Hande, su preocupación podría ser aún mayor. Porque, seamos sinceros, un bebé en medio de una ruptura siempre complica las cosas. Si Hande está esperando un hijo de Kerem, ambos tendrán que replantearse su relación y tomar decisiones importantes sobre el futuro del niño. Y en este escenario, la opinión de Idem, como abuela y como matriarca de la familia, podría ser determinante. Pero volvamos a los hechos. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre el embarazo de Hande. Las redes sociales están llenas de especulaciones, los fans analizan cada fotografía y cada aparición pública de la actriz en busca de señales, pero nada concreto. Hande, por su parte, ha mantenido silencio. No ha desmentido ni confirmado los rumores,
lo que ha alimentado aún más la expectación. Algunos interpretan su silencio como una confirmación implícita, otros creen que simplemente está esperando el momento adecuado para hablar. En cuanto a Kerem, él también ha preferido mantenerse al margen de la polémica. Ha evitado pronunciarse sobre Ande y sobre su vida personal, centrándose en sus proyectos profesionales y en su imagen pública. Pero a pesar de su silencio, es evidente que la noticia del posible embarazo de Ande ha tenido un impacto en su vida. Los medios de comunicación lo persiguen constantemente en busca de una declaración, sus fans le preguntan insistentemente sobre el tema en las redes sociales, y su vida privada se ha convertido en un tema de debate público. En este contexto, la figura de Idem cobra aún más relevancia. Si ella realmente sabe algo sobre el embarazo de Ande, es probable que esté aconsejando a Kerem sobre cómo actuar. Podría estar animándolo a acercarse a Ande, a ofrecerle su apoyo, a asumir su responsabilidad como padre. O por el contrario, podría estar aconsejándole que se mantenga alejado, que respete la decisión de Ande y que no interfiera en su vida. La verdad es que en este momento todo son especulaciones. No sabemos qué ha dicho realmente Idem, qué sabe Ande, qué piensa Kerem. Solo podemos esperar a que alguno de ellos decida romper el silencio y revelar la verdad. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento, apoyándolos en sus proyectos individuales y respetando su vida privada. Y por supuesto seguir soñando con un posible reencuentro que nos devuelva la ilusión y la esperanza en el amor verdadero. Porque al final, todos queremos creer en los cuentos de hadas, aunque a veces tengan un final agridulce. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes del salseo turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de los rumores sobre Ande y Kerem y las declaraciones de Idem Bürsin. Recuerden, todo esto es solo especulación, pero la verdad, como siempre, saldrá a la luz. No se pierdan el próximo vídeo para más chismes y dramas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.